La subasta que sacudió una vida. El sol caía con fuerza sobre el mercado de esclavos, quemando la piel ya marcada por las cicatrices de Amani. Sostuvo el pequeño cuerpo de su hijo contra su pecho, como si pudiera protegerlo del mundo con sus propios brazos. El bebé de apenas unos meses gemía suavemente como si sintiera el peso de quienes evaluaban las miradas. Los compradores pasaban, hurgando músculos, examinando dientes, como si fueran ganado. Hasta que apareció. El hombre era diferente. No tenía el aire cruel de otros comerciantes, ni la prisa de quienes solo buscaban mano de obra barata. Sus ojos claros, casi plateados, se fijaron primero en Amani y luego en el niño. Un silencio se extendió entre ellos, como si el mundo se hubiera detenido a respirar. ¿Cuánto cuesta?, preguntó el desconocido, sin quitar los ojos de encima al bebé. El subastador, ansioso, citó un precio absurdo. El hombre no dudó. Pagó con monedas de oro una por una, mientras Amani sentía que su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos lo oyeran. Cuando se cerró la transacción, el comprador se acercó. Bajó la cabeza, preparándose para lo peor: órdenes brutales, la separación forzada, el hijo llorando arrancado de sus brazos. Pero luego habló. Aquí no eres un esclavo. Su voz era firme pero suave. Él tampoco. Amani levantó la vista con incredulidad. El hombre extendió la mano, observó las cadenas en sus muñecas, y con un gesto rápido, rompió el hierro con una llave que había sacado del bolsillo. El metal cayó al suelo con un crujido agudo, como un símbolo partiéndose por la mitad. Mi nombre es Elías Varga. Y tú, si quieres, puedes trabajar en mi propiedad. Con salario. Con libertad. Pero la elección es tuya. Se agachó hasta la altura del bebé, tocando ligeramente su frente. Ningún niño debería nacer encadenado. El suelo pareció tambalearse bajo los pies de Amani. Libertad. Salario. Elección. Palabras que solo había oído en susurros de rebelión, nunca dirigidas a ella. El bebé, como comprendiendo, estiró sus bracitos hacia el hombre, quien lo levantó con una naturalidad que la dejó sin aliento. «¿Tiene hambre?», murmuró Elías, entregándole una bolsa de tela. «Hay comida, ropa y un lugar seguro esperándote. Si acepta, limpiaremos los papeles hoy». Ella no respondió de inmediato. Años de desconfianza pesaban más que las cadenas que acababa de perder. Pero cuando el hombre se alejó unos pasos, dándole espacio, Amani vio algo que nunca había imaginado ver: un futuro. No como propiedad, no como sombra, sino como persona. Con manos temblorosas cogió la bolsa. Y por primera vez en su vida avanzó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. El sol de la mañana se filtraba por las rendijas de la cabaña de madera, dibujando rayas doradas en el suelo de tierra. Amani sostuvo al bebé contra su pecho, sintiendo su pequeño e insistente calor mientras sus dedos exploraban el contenido de la bolsa: pan aún caliente, un trozo de queso envuelto en tela, una gruesa túnica de lino y, en el fondo, un pequeño frasco de vidrio con un líquido ámbar que olía a hierbas y promesas. Elías esperaba afuera, apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho. No la presionó con palabras, pero su presencia fue una invitación silenciosa. Conocía ese tipo de hombres, los que actuaban más de lo que hablaban, cuyas cicatrices contaban historias que sus bocas se negaban a revelar. Amani observó las marcas en sus nudillos, la forma en que la luz reflejaba la plata de una cadena rota que llevaba en la muñeca, escondida bajo la manga. «No eres de aquí», dijo finalmente con la voz ronca por el desuso. «No». No se giró, pero la tensión en sus hombros se relajó un poco. «Vengo de un lugar donde la gente todavía recuerda lo que es ser libre». Ella no preguntó dónde estaba. Lugares como este solo existían en la leyenda, como las ciudades más allá del desierto donde las mujeres elegían sus propios nombres. Pero el peso de la bolsa en sus manos, el olor del pan, la forma en que el bebé, su bebé, respiraba pacíficamente contra su hombro, todo era más real que cualquier historia. ¿Y si no se encuentran? Amani no necesitó decir quién. Elías lo sabía. Entonces pelearemos. Se alejó de la puerta, su movimiento fluido como el de un hombre acostumbrado a portar algo más que armas. Pero no será hoy. El camino hacia la ciudad era largo, serpenteaba entre colinas secas y árboles retorcidos por el viento.
Amani siguió a Elías en silencio, sintiendo con sus pies descalzos cada piedra, cada raíz, como si él. La tierra te dijo, todavía perteneces a algo. El bebé ahora llamado Kai, porque había decidido que necesitaba un nombre que no fuera un número, dormía en el chal que ella le ataba a la espalda, mecido al ritmo de sus pasos. No hubo prisa. No hubo látigos, ni gritos, ni el olor agrio del miedo que impregnaba las habitaciones de los esclavos al anochecer. Solo se oía el sonido de los grillos, el susurro de las hojas y, a veces, la voz grave de Elías señalando un atajo u ofreciendo agua en un odre de cuero. ¿Por qué yo? Preguntó Amani cuando el sol ya empezaba a ponerse. No fue ingratitud, era una necesidad de entender. Y Laiche se detuvo, cogió una flor silvestre amarilla que crecía a lo largo del camino y se la entregó sin responder. Amani giró el tallo entre sus dedos, sintiendo la fragilidad del ser vivo. Porque me miraste a los ojos, dijo finalmente. Eso es más de lo que la mayoría de la gente se atreve a hacer. La ciudad parecía un milagro al anochecer, casas de adobe con techos de paja, calles polvorientas donde corrían los niños y hombres y mujeres trabajaban codo a codo en el campo. No había muros ni guardias, ni el olor a hierro y sudor que marcaba los mercados de esclavos. Efectivamente olía a humo de leña, a pan horneado, a tierra mojada después de la lluvia de la noche anterior. Elías la llevó a una casa en las afueras del pueblo, donde una mujer de cabello gris y manos firmes los esperaba en la puerta. Su nombre era Rahab y sus ojos, oscuros como una noche sin luna, brillaron cuando vio a Kai. Así que es verdad, murmuró, estirando los brazos. Tú viniste. Amani dudó, pero Kai se despertó con el olor a canela que emanaba de la mujer y estiró los brazos una vez más. Rahab lo recogió con la misma facilidad que Elías, y fue entonces cuando Amani supo, no estaba soñando. Los documentos están listos, dijo Rahab, guiándolos al interior. Mañana serás Amani bint Harun. Viuda. Gratis. Y este pequeño será tu hijo, no una mercancía. Amani tocó el papel que había sobre la mesa, cuyo sello de cera aún estaba húmedo. Su nombre escrito con tinta negra parecía un hechizo. ¿Y si revisan? Susurró. Rahab sonrió, un gesto que llevaba el peso de muchas batallas ganadas y perdidas. No lo comprobarán. Porque aquí decidimos quién existe y quién no existe. Esa noche Amani durmió en una cama de verdad, con sábanas que olían a lavanda y una ventana abierta a la luna. Kai respirando a tu lado, cálido y seguro. Y cuando cerró los ojos, no vio cadenas, ni manos que la empujaran hacia la oscuridad. Simplemente voy por el camino que tengo por delante, largo, incierto, pero tuyo. La mañana llegó con el canto de los pájaros en los jardines de Rahab, un sonido que Amani no había escuchado en años. La luz se filtraba a través de las cortinas de lino, dibujando rayas doradas en el suelo de madera. Kai todavía estaba dormido, sus dedos entrelazados con los de ella, como si temiera que el mundo los separara nuevamente. Se puso de pie en silencio, vestida con la túnica nueva que Rahab había dejado sobre una silla, una tela gruesa de color tierra que no llamaba la atención pero que era solo suya. En el espejo de bronce empañado, vio a una mujer que no reconoció, tenía los ojos menos hundidos, los labios intactos, el pelo recogido en un sencillo moño, como correspondía a una viuda. Pero cuando se tocó la cara, sintió la misma piel, las mismas cicatrices debajo de la ropa. La libertad no borró el pasado. Simplemente lo convirtió en algo que se podía llevar sin romperse la espalda. En el patio, Rahab ya estaba de pie, hablando en voz baja con un hombre de barba gris y ojos afilados. Llevaba una túnica bordada con hilo de plata, el tipo de ropa que solo vestían los comerciantes ricos o los funcionarios del sultán. Cuando la vio asintió y Rahab le hizo un gesto a Amani para que se acercara. Este es Yusuf al-Mansur, dijo Rahab. Él te llevará al puerto de Al-Qusair. Desde allí les espera un barco. Amani apretó los dedos de Kai sin darse cuenta. El niño, todavía somnoliento, escondió el rostro contra la pierna. ¿Y si nos preguntan por qué vamos allí? Preguntó con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Yusuf sonrió mostrando los dientes amarillos por la edad. Eres viuda, Sayyida. Su marido, que Alá tenga en paz a su alma, era un orfebre de Damasco. Murió de fiebre camino a la Meca, dejándole solo este hijo y un puñado de dinares. Ahora regresa a su casa familiar en Alejandría. Una historia sencilla.
Una historia que nadie cuestionará. Amani asintió. Fue una buena mentira. Las mejores mentiras. Estaban hechos de verdades divididas, un marido muerto, un hijo, un viaje. Lo único que faltaba era el duelo en su pecho. ¿Qué pasa si alguien reconoce a Kai? Insistió mirando al chico. Rahab le tocó el brazo con los dedos calientes como brasas. Nadie buscará un esclavo donde solo hay un niño. E incluso si lo hicieran, miró a Yusuf, quien asintió con la cabeza. Al-Qusair es un lugar por donde pasan muchas caras sin dejar rastro. El camino hasta el puerto tomó 3 días, a través de caravanas que serpenteaban entre dunas y oasis donde las palmeras susurraban secretos al viento. Yusuf hablaba poco, pero cuando lo hacía era con la autoridad de quien conoce cada piedra del desierto. Por la noche, mientras Kai dormía envuelto en una capa, Amani escuchaba las historias que contaban otros viajeros, de ciudades hundidas bajo la arena, de genios que engañaban a los hombres con espejismos, de mujeres que se convertían en reinas al otro lado del mar. La segunda noche Yusuf le ofreció un trozo de pan con miel. ¿Tienes miedo?, preguntó sin mirarla. Amani masticó lentamente sintiendo el caramelo pegarse a sus dientes. El miedo es algo que corre como el agua en el desierto. No lo bebes todo de una vez. Lo suficiente para no morir. Él se rió, un sonido ronco. Entonces sobrevivirás. Al tercer día vieron el mar. Era una línea azul oscuro en el horizonte, tan vasta que parecía tragarse el cielo. Kai corrió adelante gritando y Amani la siguió, sintiendo la cálida arena bajo sus pies descalzos. Cuando la brisa salada le tocó la cara, cerró los ojos. No era libertad, todavía no. Pero era su olor. El puerto de Al-Qusair estaba lleno de marineros, comerciantes y esclavos que llevaban cofres de especias y sedas. Yusuf los llevó a un muelle de madera podrida, donde un barco con velas remendadas se balanceaba sobre las olas. El capitán, un hombre alto y con cicatrices en el rostro, los esperaba con los brazos cruzados. 2 billetes a Alejandría, dijo Yusuf, entregándole una bolsa de monedas. El capitán contó el dinero con dedos ágiles y luego miró a Amani y Kai con recelo. Viuda e hijo, refunfuñó. No me gustan los problemas a bordo. No somos problemas, respondió Amani levantando la barbilla. Somos solo pasajeros. Escupió al suelo, pero les hizo un gesto para que subieran. El barco zarpó al anochecer, atravesando las oscuras aguas como un cuchillo. Amani estaba en la proa con Kai presionado contra ella, observando cómo la orilla desaparecía. Rahab le había dicho que la libertad era un camino, no un lugar. Ahora ella entendió. El mar no tenía fin. Pero por primera vez pude elegir dónde navegar. El mar y las promesas. El barco de Shooting Falcon era rápido pero no cómodo. Los fétidos sótanos y las crujientes tablas del suelo hacían de cada noche una prueba de resistencia. Amani y Kai compartían un pequeño rincón cerca de la proa, donde el viento salado ahuyentaba lo peor del olor. Yusuf, que había negociado sus pasajes con el capitán, era un comerciante de especias que viajaba entre puertos, siempre con una sonrisa penetrante y un puñal escondido en la bota. Los observó con curiosidad, especialmente a Kai, cuyo silencio y mirada atenta parecían pesar más que sus pocas palabras. No sois solo pasajeros, dijo Yusuf la tercera noche, mientras distribuía pan duro y aceite. El niño tiene cara de haber visto demasiado. Y tú, Amani, empuña el cuchillo como quien sabe usarlo. Ella no respondió. No fue una pregunta. Kai, sin embargo, miró al comerciante con una intensidad que hizo reír a Yusuf, en voz baja y ronca. Bueno, si necesitas ayuda en Alejandría, búscame en el barrio de los tejedores. Digo esto porque aparentemente lo necesitarán. El capitán, cuyo nombre era Darian, mantuvo la distancia, pero su tripulación, no un marinero llamado Elías, con la piel quemada por el sol y las manos callosas, se acercó a Amani mientras ella lavaba ropa en la popa. Al capitán no le gustan las mujeres a bordo, advirtió, arrojándole una cuerda para que se seque. Dice que traen mala suerte. Él ya tenía el dinero, respondió Amani, estrujando fuertemente el paño. Ahora no nos vas a tirar por la borda. Elías se rió mostrando los dientes amarillos. Eso no es lo que tengo miedo. Pertenece a otros. Los hombres como él tienen enemigos.
Y los enemigos tienen espías. Sintió un escalofrío. Rahab le había dicho esto: la libertad tiene un precio y a veces se paga con sangre. La quinta noche el viento cambió. El mar, que antes estaba en calma, se volvió agitado y las velas crujieron como látigos. Amani se despertó y Kai le sacudió el brazo con los ojos muy abiertos. «¿Hay alguien en cubierta?», susurró el niño. «No son tripulación». Se levantó en silencio y miró por la escotilla. 3 hombres encapuchados se movían como sombras entre los barriles. Uno de ellos sostenía una daga, cuya hoja brillaba a la luz de la luna. Amani no dudó. Empujó a Kai hacia abajo y siseó. «Quédate aquí. No te vayas, no importa lo que escuches». Antes de que él pudiera protestar, ella ya estaba subiendo las escaleras, sus pies descalzos no hacían ruido sobre las tablas húmedas. El primer hombre no la vio venir. Ella lo derribó con una patada en la espalda y le arrebató la daga antes de que cayera. El segundo se dio la vuelta sorprendido, pero Amani ya estaba sobre él, la hoja cortando el aire. Se escapó y el cuchillo solo le desgarró la túnica. «¡Maldición!», gruñó lanzando un puñetazo. Lo bloqueó con el antebrazo sintiendo que el dolor se irradiaba, pero no retrocedió. En cambio avanzó y se clavó la daga en el muslo. El hombre gritó y el tercero, que había estado observando desde las sombras, dio un paso atrás. «¿Quién los envió?», exigió Amani, jadeando. El hombre herido se rió, incluso mientras la sangre corría por su pierna. «El capitán Darian tiene deudas. Y las deudas se pagan con carne, o con oro». Ella no tuvo tiempo de responder. Un grito resonó desde la cubierta principal, seguido por el sonido de espadas desenvainadas. La tripulación se había despertado. Amani no esperó a ver el resultado. Corrió hacia Kai, sacándolo de su escondite. «Vamos. Ahora». «¿Pero qué pasa con los hombres?», preguntó Kai, asustado. «No son ellos los que me preocupan», dijo ella, jalándolo de la mano. «Eso es lo que viene después». Encontraron a Yusuf en el sótano, empacando sus cosas a toda prisa. «¿Sabías que esto iba a pasar?», acusó a Amani. «Tenía sospechas», admitió, sin dejar de trabajar. «Darian no es un hombre digno de confianza. Pero un barco es un barco y Alejandría está cerca». «Nos van a matar», susurró Kai. Yusuf miró al niño y por primera vez, su expresión era seria. «No si no estás aquí cuando vengan a buscarte». Con un gesto señaló un barril vacío. «Escóndete aquí. Te llevaré cuando atraquemos». Amani vaciló, pero el sonido de pasos pesados en la cubierta de arriba decidió por ella. Empujó a Kai dentro del barril, se metió a su lado y quitó la tapa. La oscuridad fue instantánea, ahogada por el olor a clavo y canela. El resto del viaje fue una tortura de silencio y balanceo. Amani escuchó gritos, el sonido de cuerpos arrastrados y el capitán Darian maldiciendo. Pero nadie vino a buscarlos. Cuando el barco finalmente atracó en Alejandría, Yusuf fue quien abrió el barril. El aire fresco del puerto invadió el escondite y Amani salió a trompicones, arrastrando a Kai con ella. El muelle era un torbellino de colores y voces, comerciantes gritando, niños corriendo, olor a pescado fresco y especias. «No miréis atrás», dijo Yusuf, entregándoles una bolsa con monedas. «Y no confíes en nadie hasta que encuentres un lugar seguro». Amani tomó el dinero pero no dijo gracias. «Aún no». «¿Por qué nos ayudaste?». El comerciante sonrió pero tenía los ojos fríos. «Porque algún día, tal vez, necesite que alguien haga lo mismo por mí». Y con eso desapareció entre la multitud. Alejandría era inmensa, laberíntica, una ciudad de mármol y sombras. Amani y Kai deambulaban por las calles, evitando miradas indiscretas. Compró pan y dátiles con algunas de las monedas, y Kai comió en silencio, con los ojos fijos en los barcos que salían del puerto. «¿Nos quedamos aquí?», preguntó finalmente. Amani miró el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo. Rahab le había dicho que la libertad era un camino, no un lugar. Pero ahora por primera vez sentía que podía parar. Al menos por un tiempo. «Busquemos un lugar», respondió colocando su mano en el hombro del chico. «Un lugar donde nadie nos buscará».
Donde podamos respirar. Kay asintió y ella supo que él entendía. No fue el final. Era solo el comienzo de algo que aún no tenía nombre. Y por primera vez en mucho tiempo, Amani se permitió creer que eso era suficiente.